Este hecho ocurrió, lamentablemente, en el mes de enero del año 2015. Y en tal sentido yo quiero destacar de entrada ya que hace apenas unas horas nosotros informamos a través de nuestras redes, hace exactamente unas 48 horas, realizamos la imputación en despacho fiscal de los ciudadanos Natalia Améstica y Guillermo Améstica, como consecuencia de los hallazgos en esta etapa que tiene como referí inicialmente su antecedente inmediato, la trágica muerte tanto de Tayron González Cancerbero como de Carlos Molnar, ocurrida el 19 de enero del año 2015, después que el ciudadano Carlos Molnar lo invitara a su residencia a pasar la noche, por cuanto el apartamento donde vivía Cancerbero presentaba un corte de energía eléctrica, es decir, la llegada de Cancerbero a ese apartamento ocurre de manera, diríamos, casual. No hubo nada premeditado por parte de Tayron González para ir y cometer de manera premeditada un hecho. Es lo primero que hay que decir. Lo impactante de ello es que en la mañana siguiente el cuerpo de Carlos Molnar fue encontrado en el suelo de la cocina de su residencia con 17 puñaladas. Calculemos la fuerza física de hacer un acto de este calibre. Mientras que Tayron González fue encontrado en la entrada de la residencia con 4 heridas producto de un objeto punzocortante, así como la pérdida de 2 piezas dentales y politraumatismo. Esto ocurre en la residencia Camino Real, ubicada en el sector Las Delicias de Maracay, Estado Aragua. Es bueno recordar que el apartamento donde ocurre el lamentable suceso es un piso 10. Yo quiero destacar que para el momento, como dije, nosotros, siendo defensor del pueblo, recibimos en el mes de marzo de ese año 2015 la visita de sus familiares más cercanos, que nos informaban de otra versión que el Ministerio Público de la época, los fiscales de la época, no habían tomado en cuenta. Tan es así que ni siquiera habían sido entrevistados los familiares de Cancerbero. Yo quiero dejar constancia de lo que significó esa visita. La van a ver en pantalla y fue reseñada por diversos medios, en donde aparezco yo con las hermanas de Tayron González Cancerbero. Allí pueden ver en pantalla lo que reseñaba en ese momento la prensa. Defensor del Pueblo se reunió con familiares de Cancerbero miércoles 18 de marzo del año 2015. Y allí se daba un parte, pues, de lo que fue esa reunión. Obviamente que en medio de lo que significó en ese momento, porque para algunas personas a veces se preguntan, ¿y por qué ahora esto se reabre, etcétera? Yo quiero destacar que siempre de parte mía, de parte de mi equipo, de parte nuestra, hubo no solo la duda, la interrogante, de que las investigaciones se hicieron de manera débil y deficiente y que tenían que hacerse una serie de diligencias que nunca se hicieron. Yo quiero destacar esto, ¿no? Porque nosotros, cuando asumimos el caso, yo quiero destacar que quisimos avanzar en varias líneas de investigación para dar una respuesta satisfactoria tanto a sus familiares como a sus miles y miles de seguidores en el mundo. Posterior a esa reunión, nosotros dijimos lo siguiente, que tenían que tomarse en consideración los siguientes aspectos. 1, debían aclararse las circunstancias del por qué los hijos de Molnar y Natalia Améstica no estaban en el apartamento el día en que ocurrieron los hechos, si ese era su hogar habitual y pese a que esa noche la hija de Natalia estaba cumpliendo años.
y se estaba llevando a cabo su celebración. Segundo, no habían pruebas de que Tyron González sufriera de alguna enfermedad psicológica, ni récipe, ni consulta con alguna especialidad de la salud de este ámbito. Esto lo decíamos ya en ese momento, marzo del año 2015. Por testimonio de familiares, igualmente referí que se tuvo conocimiento de que Tyron González no se encontraba bajo estado de depresión alguna. Igualmente tampoco fue posible ubicar restos de sangre de Carlos Molnar en el cuerpo de Tyron González, pese a que presuntamente este último lo había apuñaleado en repetidas ocasiones. Está comprobado que cuando ocurre un terrible hecho de esta magnitud, la persona que ejecuta el asesinato por la vía de un objeto punzopenetrante, de puñalada, al próximo contacto, lo mínimo es que el cuerpo de la persona que está ejecutando el hecho termine igualmente bañado de sangre. No había un solo rastro de sangre en la ropa y en el cuerpo de Tyron González perteneciente a Carlos Molnar. También nos llamó la atención el hecho de haber sacado las romanillas de la ventana antes de supuestamente lanzarse, lo cual implica en este caso método, un mínimo rasgo de disciplina, no implica desesperación de alguien que está esquizofrénico al borde de la demencia, ello en virtud del señalamiento del estado psicológico de Tyron González. Sexto, también consideramos para ese entonces revisar de nuevo la línea de la caída de Tyron González, esto por la posición final que se encontró su cuerpo, así como realizar la exhumación de su cadáver para aclarar criminalísticamente las lesiones que presentaba y ubicar el origen de las mismas. Yo quiero destacar acá que ya en el mismo mes de marzo, 20 de marzo del año 2015, aparece esta noticia. Defensor del Pueblo, allí dice, lo estamos viendo, Defensor del Pueblo recomienda exhumar a Cancerbero. Increíblemente esto jamás se hizo. Hubo absoluta negligencia del Ministerio Público de la época, quien tiene la cualidad obviamente de impulsar esta línea de investigación y esta diligencia. Quiero asimismo referir que para el mismo mes de marzo del año 2015 recibimos esa negativa por parte del fiscal que llevaba el caso de tramitar las solicitudes correspondientes para proceder a la exhumación de Cancerbero. Y sorprendentemente ese mismo año, sin que se hiciesen las diligencias correspondientes, el 7 de diciembre del año 2015, el Ministerio Público de la época, a través de la Fiscalía 30 Nacional y Cuarta del Estado de Aragua, solicitó un sobreseimiento por muerte del imputado. Es decir, habían ya previamente determinado, sin avanzar en las investigaciones correspondientes, que Cancerbero, que Tyron González era el responsable y iban a buscar sobreseer la causa en vista de su fallecimiento, indicando sin base seria, repito, que Tyron González había ejecutado la muerte de Carlos Molnar para posteriormente quitarse la vida, saltando al vacío de un 10º piso. Hemos revisado el expediente y nada de lo que estoy aquí describiendo aparece. En tal sentido, en vista de las continuas, permanentes, yo diría casi que sistemáticas solicitudes de sus familiares, de sus amigos, de sus seguidores, donde de manera directa a nosotros, ¿no? Es impresionante en las redes como siempre se nos había, y obviamente ahora hay mayor tranquilidad al respecto porque hemos reaperturado el caso, pero prácticamente todos los días, yo diría todos los días o todas las semanas, a partir de ese evento, se nos solicitaba a nosotros hacer algo sobre este caso, que qué pasó con este caso, que qué ocurrió con la reapertura que nunca se concluyó, etcétera, ¿no? Y en tal sentido, pues,
nosotros procedimos, como ya se conoce, a ubicar el expediente ya en este mes de noviembre en el Tribunal Octavo de Control del Estado de Aragua, el cual no decretó el sobreseimiento, solicitado previamente sin fundamento jurídico técnico por los fiscales del Ministerio Público, y procedimos a requerir el expediente para realizar un estudio minucioso del mismo. Nos encontramos entonces con la sorpresa de que la investigación giró en torno a las primeras declaraciones realizadas por la ciudadana Natalia Améstica. Es decir, eso fue el soporte en un 100% de la línea de investigación que lanza el Ministerio Público de la época. Natalia Améstica tenía una relación sentimental con Carlos Molnar. Esta ciudadana aparece, entre comillas, como la única testigo de los hechos. Ahora, vean esta revelación que es interesante que la captemos con atención, llena de contradicciones y de incoherencias, dicha por Natalia prácticamente en su primera declaración que reposa en el expediente que ha recuperado el Ministerio Público. Dice, cito textualmente, Carlos regresó al cuarto para decirme que Tyron estaba muy mal, que él lo llevó hasta el cuarto del niño, donde Tyron estaba durmiendo, y le decía que si veía a Leslie era la novia de Cancerbero, y le decía que si veía a Leslie que la estaban torturando. Por lo que nos metimos en la internet desde mi teléfono celular. Yo creo que esto se lo creerá ella sola. Desde mi teléfono celular, a averiguar qué hacer en caso de crisis de esquizofrenia. De manera automática, en ese segundo, Natalia se convirtió en psiquiatra. Al leer una información que conseguimos, Carlos salió a la sala. A los 5 minutos escuché un escándalo. Me asusté mucho, por lo que me encerré en el baño de mi cuarto y llamé al 911. Ellos me comunicaron con la policía. Al atenderme un funcionario les dije que había una persona en la casa con problemas mentales y que necesitaba ayuda. Una declaración reveladora, como muchas parecidas, de una inconsistencia extrema, de una falta de solidez absoluta y de mentiras también tremendas, porque aparte que no había soporte médico de Tyron González, de que Cancerbero sufriese de esquizofrenia, ningún soporte de ningún tipo. Póngase usted, algún día fue visto por un médico. ¿Cómo se llama el médico? No existe. ¿Algún récipe médico sobre el tratamiento a dicha enfermedad? Tampoco. ¿Alguna crisis de ese calibre en días anteriores, meses, semanas o años? Tampoco. Y el hecho de, fue mentira también, que llamó al 911. Se determinó incluso en la lectura del expediente que fue otra persona y no ella quien llamó a la policía. En tal sentido es bueno que veamos ahora este video a partir de que ordenamos a la Fiscalía 85 Nacional la práctica de varias diligencias de interés criminalístico que se han ido realizando de manera sistemática y permanente, para que, por favor, lo veamos todos en cámara. Efectivamente, pueden ver ustedes, ese fue el momento en que nos reunimos con los familiares y testigos de ese lamentable suceso hace unos días.
donde les informamos de todo ello. Yo quiero destacar que a partir de ahí se entrevistó nuevamente a los familiares y amistades cercanas de Cancerbero, quienes primero afirmaron que gozaba de buena salud, incluso que tenía proyectos importantísimos a corto plazo, lo cual no se correlacionaba con una persona que tenía ideas de atentar contra su vida e inclusive asesinar a otra persona. Indicaron que Tyron había expresado sus deseos de culminar la relación laboral que mantenía con Carlos Molnar y Natalia Améstica. Él ya no quería que Natalia Améstica fuese su manager, puesto que él no se sentía cómodo, palabras usadas por sus familiares con esta última por cuando indicaba que la misma lo abrumaba. Preferían que Natalia tenía una especie de obsesión con Cancerbero, lo abrumaba, lo molestaba y él ya había manifestado su deseo incluso de romper la relación laboral con esta persona. Igualmente, los familiares aportaron que tuvieron conocimiento que para la fecha de los hechos, el ciudadano Guillermo Améstica se trasladó a la residencia de Carlos Molnar. Situación esta que se está verificando. Repito, aportaron que tuvieron conocimiento que para la fecha de los hechos, el ciudadano Guillermo Améstica, hermano de Natalia, se trasladó a la residencia de Carlos Molnar. Situación esta que se está verificando. El 13 de noviembre procedimos a enviar un equipo conformado por funcionarios de las direcciones generales técnico-científicas y de delitos comunes, en conjunto con la Fiscalía 85 Nacional, adscrita a la Dirección General de Defensa de los Derechos Humanos, al Estado Aragua, para realizar el primer abordaje del sitio del suceso, una vez reabierta ya la investigación. En dicho traslado, los expertos procedieron a practicar, 1, la inspección técnica, así como el levantamiento planimétrico de los sitios donde se ubicó a las víctimas y la búsqueda de testigos que pudiesen aportar nuevos datos a la investigación. Hemos preparado un muy corto video que reconstruye ese momento, por favor, y bien importante esto, con la intención de hacer un ensayo técnico, bien interesante esto que hicimos, un ensayo técnico con la finalidad de lograr recrear y estudiar el comportamiento a través de un modelo con peso y altura semejante, casi diríamos idéntico, a la de Cancerbero, y así observar el comportamiento del mismo, puesto que no coincidía la manera en que presuntamente alguien que se lanzase un 10º piso, la manera como debiera caer de ese trágico suceso o momento, no coincidió con las fotos que en el expediente están y que se dieron a conocer de la caída final de Cancerbero. Él pareciera que hubiese caído normal, como si estuviera acostado, cuando no es esa la forma en que debiese caer alguien que se lanza de un 10º piso. Ahora, extrañamente, esa experticia técnica no la hicieron en enero del 2015. Y nosotros la solicitamos como defensor del pueblo en marzo y no la hicieron. Veamos, por favor, este video esclarecedor. ¿Qué concluyeron esos estudios? Si el cuerpo se precipitó en caída libre, tuvo que haber impactado en repetidas ocasiones con los obstáculos que había en la estructura del edificio, lo cual genera una caída irregular, por lo que se dificulta establecer como hecho cierto que Cancerbero se lanzó, o si hubo una fuerza externa que generó el impulso. Esto desmiente la tesis de la primera investigación, en la cual dan por hecho cierto que Cancerbero se lanzó
de la cocina del apartamento de Carlos Molnar. Esto es un hallazgo revelador de carácter técnico-científico. Un estudio de la caída libre del cuerpo que no se hizo en el 2015 y que se hizo, nosotros lo hicimos ahora. 2. De igual manera se obtuvo como conclusión que el sitio donde finalmente se ubicó el cuerpo de Tyron en la primera investigación no corresponde al sitio donde realmente debió haber caído, por lo que se presume que fue movilizado de donde inicialmente cayó, es decir, hubo una alteración del sitio del suceso, por lo que actualmente nos encontramos en la fase de investigación al motivo de dicha alteración. De igual manera, al practicar el ensayo luminol, este arrojó un falso negativo, es decir, presumimos que una vez suscitado el hecho, el sitio fue abordado para una limpieza de forma inmediata, lo que no permitió que la sangre se fijara. Se presume que los materiales utilizados para su limpieza fueron el hipoclorito de sodio o la lejía, que es una sustancia utilizada para desaparecer rastros de sangre. Con estos avances procedimos a ordenar un abordaje psiquiátrico, psicológico a los ciudadanos Natalia y Guillermo Améstica. Los expertos que abordaron a Natalia indicaron, entre otras conclusiones, que oculta información crítica relacionada al fallecimiento de Carlos y Tyron y que el discurso expuesto por ella es un discurso poco creíble. Con respecto a Guillermo Améstica, los expertos concluyen que oculta información crítica relacionada con el fallecimiento de Carlos y Tyron. Próximas acciones. Actualmente la Fiscalía 85 Nacional se encuentra en compañía de un equipo compuesto por patólogos forenses, médicos forenses y auxiliares de medicina adscritos a la Dirección General Técnico-Científica, practicando en el Cementerio Metropolitano del Estado de Aragua la exhumación del cadáver de Tyron González, lo cual esperamos nos aporte datos criminalísticos relevantes para el esclarecimiento de este hecho. También está previsto realizar una autopsia psiquiátrica post-mortem de ambos fallecidos, en la que los expertos abordasen el entorno tanto familiar como amistades cercanas de ambos. Dicho esto, pasamos entonces ahora a rendir un balance del 54 aniversario del Día del Ministerio Público. Hoy haremos un pequeño balance de nuestro trabajo en el año 2020. Quiero destacar que este año nuestro equipo de trabajo ha realizado 876.467 actuaciones. Esto incluye 236.019 actos conclusivos, de los cuales 61.169 corresponden a acusaciones presentadas. En este lapso se han realizado también 109.112 imputaciones. Esto da un acumulado desde agosto del año 2017 de 4.465.905 actuaciones. 1.315.996 actos conclusivos por vía ordinaria, 368.082 acusaciones presentadas y 925.592 imputaciones. Y en este periodo hemos logrado 129.907 sentencias condenatorias. Quiero destacar las campañas que hemos realizado de gran impacto nacional y de una aceptación increíble en el pueblo
como ha sido el Ministerio Público va a tu comunidad. La iniciamos el 1 de agosto del año 2022, una forma de acercar nuestra institución a la gente. Igualmente, hasta la fecha hemos recibido 3.641 denuncias y se han brindado 25.437 orientaciones para un total de 29.078 personas atendidas. Igualmente, el Ministerio Público protege al adulto mayor. La iniciamos el 20 de abril de este año con el propósito de garantizar los derechos humanos de nuestros abuelitos, ¿verdad? Un sector realmente vulnerable de nuestra sociedad. Desde su inicio se han atendido 21.534 adultos mayores y hemos recibido 6.821 denuncias de delito. En este lapso se han logrado alrededor de 1.000 restituciones de propiedades a personas mayores que sufrieron la ocupación o invasión de su vivienda o local. Adicionalmente, hemos continuado con nuestras campañas contra acoso escolar, contra el abuso infantil, conocidas como pedofilia es crimen, y contra el consumo de droga. La droga destruye tu familia. Yo quiero destacar la disminución de los delitos. Más allá de las cifras que periódicamente difundimos, hoy queremos de manera particular hacer énfasis en la consecuencia del trabajo realizado todos estos años en conjunto con las autoridades, los cuerpos de seguridad y las instituciones del sistema de justicia. En este sentido, queremos destacar la disminución de diversos delitos del país a lo largo de nuestra gestión. Entre ellos podemos nombrar el caso de robo de vehículos, que para el año 2017 contaba con 36.764 casos, los cuales, gracias a la diligencia realizada por nuestros funcionarios, una mayor respuesta se le ha dado de los organismos de seguridad y nuevas medidas tomadas de diversos organismos involucrados. Descendieron del año 2022 a 3.693 casos, es decir, representando una disminución del 90%. Esto merece un aplauso de todos, porque el 90% es una cifra de gran impacto. El 90%. Imagínense, cuando el robo de vehículos era el pan nuestro de cada día. Por otra parte, en cuanto al delito de violencia física cometido en perjuicio de las mujeres, en el año 2017 se registró el ingreso de 36.139 casos, mientras que en el 2022 descendió a 12.509 casos. Ello implica una disminución del 65,4%. Quiero destacar que hemos iniciado una campaña con enfoque formativo e informativo en pro de la erradicación de la violencia contra la mujer, denominada La violencia contra la mujer no se concilia, se denuncia. Otro delito con descenso significativo es el hurto calificado, el cual está ubicado en una cifra de 56.210 casos en el 2017 y descendió en el 2022 a 12.557 casos, disminuyendo en un 77,7%. En cuanto al robo agravado, en el año 2017 se posicionaba en una cifra de 47.288 casos, logrando descender en 2022 a 15.797 casos, lo que refleja una disminución del 66,6%. En relación a las lesiones personales menos graves, las cuales se encontraban en 2017 con una cantidad de 24.700 casos, se logró descender en 2022 a 12.196 casos, es decir, un descenso del 50,6%. Casi un 40% en las denuncias de
violaciones a derechos humanos, pasando la cifra de 13.234 casos en 2018 a 8.177 en el año 2022. Igualmente, tenemos en materia de homicidios, del año 2017 al 2022, se redujo la cantidad de casos en un 63%, pasando de 30.082 investigaciones en 2017 a 11.115 en el año 2020. Esto revela de manera clara, contundente, inequívoca la importancia, el impacto, sin lugar a dudas, de un trabajo diario, sostenido, de mucho sacrificio, de mucho tesón, de mucha experticia técnica, de mucho profesionalismo de este Ministerio Público, que ha marcado un hito, y así concluyo. Un hito implica un antes y un después en la historia judicial, en la historia del Ministerio Público en Venezuela. Por todos estos resultados, por todo este alcance, ello es como un cambio de época en lo que implica realizar las cosas de manera clara, contundente, de manera diferente en una gestión. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero es imposible que haya una regresión en función de la línea de trabajo que hemos iniciado a partir del año 2017, puesto que ya la gente se está acostumbrando, yo diría está acostumbrada a que las respuestas sean, más allá de las debilidades que aún debemos corregir, de manera oportuna, que se trabaje de forma objetiva, que se trabaje de manera independiente, de manera imparcial, porque en la justicia tiene que haber siempre la verdad, llegar a la verdad de los hechos. Y en este sentido, el hito que ha marcado nuestra gestión merece el reconocimiento y el aplauso de toda Venezuela. Muchas gracias. Vamos a hacer ahora, como estamos hoy viendo en este momento, un alcance importante. Yo quiero aprovechar pues la presencia de los medios de comunicación, tanto nacional como internacional, para expresar que este 54 aniversario del Ministerio Público nos convoca de manera unida en pro de la paz de la República Bolivariana de Venezuela, en pro de la estabilidad de la República Bolivariana de Venezuela. No es fácil llegar a 54 años en la manera en que lo ha llegado el Ministerio Público, luego de recibir, créanme, una pulpería, una bodega, a nivel de la mediocridad que aguas adentro había, pero un cartel de mafiosos, no solamente a nivel nacional, sino transnacional, para lavar delitos, para legitimar capitales, para corromper la justicia. Eso es lo que conseguimos nosotros en agosto del año 2017. Y vean ustedes, es interesante observar la primera parte, como lo anuncié este día, era hablar, conversar, dar detalles del caso Cancerbero. O sea, un caso que en su momento conmocionó a la opinión pública, y ese Ministerio Público era tan pirata, tan mediocre, que ni siquiera, oigan ustedes, hizo la prueba del luminol correspondiente en los términos que manda la ley. No fijó el lugar del suceso como debiera realizarse. No entrevistó a los familiares, eso es algo increíble. Ni al papá, ni a los hermanos. O sea, ellos eran menos que una larva. Y lo más grave, no realizaron la exhumación. Yo quiero, como información adicional, en este momento, expresar que ahora, cuando estamos dando esta rueda de prensa, que se está transmitiendo en vivo, se está realizando en el estado de Aragua con la presencia de fiscales y los expertos correspondientes, la exhumación de el cadáver de Cancerbero, y obviamente allí van a haber hallazgos importantes referidos a todo lo que aquí he dicho. Por lo tanto,
destacar que las campañas, el Ministerio Público va a tu comunidad. El Ministerio Público protege al adulto mayor. Las campañas en defensa de los niños, como por ejemplo pedofilia es crimen, no al consumo de droga, como la droga destruye tu familia. La campaña que tuvo un eco tremendo, al inicio no se entendió, pero hoy todos estamos de acuerdo que es un consenso que quien mata a un animal, calculen esto, que es un ser vivo, mañana lo puede hacer ¿con quién? Con un vecino, con un adulto. Incluso es sorprendente ver cómo muchas de estas personas tienen antecedentes penales. Ser vivo. Y tú no puedes, como se pretendió hacer en su momento, dejar esto como si fuese un objeto, es decir, agarré este vaso y lo lancé. Ya yo creo que hay una conciencia mayor y por ello hablaba yo en este momento de momentos de inflexión. Yo diría que lo que hemos logrado tiene dos grandes conceptos si lo definimos de forma gráfica. Hemos marcado un hito y al mismo tiempo hemos marcado un punto de inflexión para avanzar cada día más, para hacer, como dice el principio de progresividad en derechos humanos, para avanzar siempre y nunca retroceder. Y en función de ello, para mí va a ser un gran honor, junto con nuestro equipo, proceder a hacer el reconocimiento correspondiente en este año 2023 a nuestros funcionarios, otorgar las condecoraciones respectivas. Por cierto, uno me llena de mucha honra, como es haber decidido, estando vivo Matías Camuña, y él conoció de eso y se sintió muy feliz, que el Ministerio Público crease una orden Matías Camuña.